Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia. Julián Vigara. Esto es Más de Uno Murcia. Hemos llegado de esta manera y de este modo a la 1:06 y vamos a hablar durante unos minutos de salud y además de salud renal, que suele pasar habitualmente desapercibida hasta que aparecen esos primeros problemas. Sin embargo, muchas enfermedades del riñón pueden detectarse de forma temprana si sabemos cuándo y cómo prestar atención. Y hoy vamos a hablar de ello con la doctora Fernanda Ramos. Es nefróloga del Hospital HL Alavega en Murcia. Es impulsora además del protocolo implantado en este centro para la detección anticipada de la enfermedad renal crónica. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar unos minutos con nosotros. Bueno, en primer lugar, doctora, muchas personas efectivamente no reparamos, ¿no?, en la importancia de sus riñones o de nuestros riñones hasta que aparece un problema. ¿Por qué la enfermedad renal crónica avanza de una forma tan silenciosa? ¿Y por qué resulta tan importante detectar una enfermedad o una patología a tiempo? Los riñones tienen una gran capacidad de adaptación y ese es el motivo por el que los síntomas aparecen de forma tardía y se puede perder una gran parte de la función de los riñones sin apenas síntomas. Es muy interesante detectarlo porque hoy en día contamos con... Es posible frenar la progresión y mantener y conservar, y en algunos casos incluso mejorar, esa función renal si tomamos las medidas adecuadas. Pero no hay ninguna señal que al paciente le diga, oye, pues mira, esto no funciona bien, creo que tengo que acudir al médico, ¿no?, un especialista. Los síntomas son tardíos en general, vale, cuando se presenta de forma crónica. Pero sí que contamos con una serie de factores de riesgo que nos hacen o nos invitan a tomar una actitud en avance para ir a detectar esos deterioros de función renal. Es decir, nos podemos basar más que en los síntomas, en esos factores de riesgo para ir a buscar la enfermedad renal antes de que se presenten esos síntomas. Bueno, usted ha impulsado en el Hospital HL Alavega, lo decía al principio, un protocolo específico para el diagnóstico precoz de este tipo de patología. ¿En qué consiste exactamente y qué beneficios aporta a los pacientes? Pues mire, los beneficios, ya lo hemos dicho, es detectar la enfermedad renal crónica en estadios más tempranos y poner tratamiento a los factores de riesgo que son tratables para intentar frenarla. ¿Cuáles son los factores de riesgo y en qué personas está indicado hacer este cribado de la enfermedad renal? En pacientes mayores de 60 años, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos tipo 2 y pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida. Este sería el grueso de los pacientes en los que se tiene que hacer una analítica de sangre y un estudio básico de orina para detectar la presencia de pérdida de proteínas o de sangre, pero sangre muchas veces que no es visible al ojo humano, y este control se debería realizar pues entre por lo menos una vez o dos, o una vez entre cada año o cada 2 años. O sea, a través de una analítica ustedes advierten o detectan que puede haber un problema relacionado con el riñón. Correcto. Una simple analítica. Correcto, una simple analítica en grupos de pacientes que sabemos que están predispuestos a desarrollarlos con más frecuencia que la población general sin esos factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos pacientes que quizá tengan más posibilidad y que deben tener un mayor control, aparte de las personas de 60 años? Pues pacientes que tengan... Mayores de 60 años, claro, perdón. Pues pacientes que tengan la tensión alta, pacientes que sean diabéticos tipo 2 o que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular establecida, que tengan problemas de circulación conocidos en las piernas, por ejemplo, arteriopatía periférica, y luego también habría otros grupos, por ejemplo, en pacientes que tengan familiares cercanos con una enfermedad renal crónica establecida, y en pacientes con diabetes tipo 1, pero con ya un tiempo de evolución que se estima en torno a los 5 años. Bueno, quiero hablar de el día 12,
porque el próximo día 12 han organizado una jornada divulgativa para concienciar sobre la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Del diagnóstico precoz de las enfermedades renales. ¿Qué van a encontrar el día 12 allí las personas que asistan y en qué lugar van a estar haciendo esta jornada? Pues este año va a ser en la Plaza de Santo Domingo y encontrarán actividades dirigidas a la información sobre la enfermedad renal, cómo detectarla, cómo podemos modificar nuestro estilo de vida para intentar modificar estos factores de riesgo que son tan importantes, y también información sobre la diabetes tipo 2, que sabemos que es una de las causas más frecuentes de enfermedad renal. Modificar el estilo de vida. Sí. Beber alcohol, el tabaco, hacer deporte, esto es todo lo contrario, hay que hacerlo, ¿verdad? Imagino, esos son los básicos. Eso es fundamental. Para todo. Y eso nos ayuda a todo, a la salud de los riñones, por supuesto, pero también a la salud de nuestro corazón, de nuestro cerebro, a todo nuestro organismo. El alcohol también afecta a los riñones. ¿Qué es lo que más afecta? Porque las medicinas que tomamos también afectan al riñón. Depende también de qué tipo de medicinas, en ¿no? cuanto Hay algunas a más agresivas que otras. Efectivamente. En cuanto a los factores de riesgo, pues tendríamos la alimentación, la obesidad es otro factor de riesgo. Tendríamos que mantener un peso adecuado, limitar el consumo de grasas. La dislipemia es otro factor de riesgo importante. El control de enfermedades, como hemos dicho, la diabetes tipo 2 y la tensión. Y luego hay algunos fármacos, muchos fármacos pueden afectar al riñón en casos concretos, pero sí que sabemos que hay otros que afectan con más frecuencia al riñón. Y entre ellos están los antiinflamatorios, que son fármacos que tomamos para el control del dolor y que podemos en determinadas dosis conseguir incluso sin prescripción médica en la farmacia. Entonces, nosotros recomendamos que se limite el consumo de estos fármacos y que, si es posible, se haga siempre bajo prescripción médica. Muy bien, ahí lo dejamos. Sí, porque el famoso ibuprofeno, ¿verdad? Sí. Es un habitual, lo utilizamos para todo. Correcto, sí, es verdad que funciona muy bien. Funciona muy bien. Si usted me dice a mí, entre un dolor de cabeza, un ibuprofeno, paracetamol, a mí el paracetamol, o sea, es como si no me tomara nada, tengo que recurrir pero ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, efectivamente es así, pero tenemos que intentar limitar su uso y luego intentar, en la medida de lo que sea posible, encontrar cuál es el origen de ese dolor y tratarlo. El estrés. Sí, eso es. Ahí quería yo llegar. El estrés, la ansiedad, el dolor de cuello. Efectivamente, claro. Ahí quería yo llegar. Hoy tengo fisio, además. Eso es fundamental. Que también. Me hago un reset. Sí, exactamente, que me hago un reset. Ahí está. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado de esa jornada que va a tener lugar el día 12 en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo. No hemos dicho el horario. No, será por la mañana. Correcto, será por la mañana, efectivamente. Muy bien. Pues un saludo y gracias por haber venido a Onda Cero. Gracias a ustedes por visibilizar la enfermedad renal y permitirme dar voz a nuestros pacientes, que para mí es muy importante. Gracias. Han escuchado a la doctora Fernanda Ramos, que es nefróloga del Hospital HLA La Vega en Murcia. En Onda Cero, región de Murcia, más de uno. Hay construcciones que no solo se levantan, cuentan quiénes somos. El mes de marzo, Universo Maite lo dedicamos a la arquitectura de la Huerta de Murcia. Casas torre que desafían al tiempo, muros que regulan el clima y tejados que son pura inteligencia constructiva. Las casas torre del municipio de Murcia tienen esa denominación porque arquitectónicamente dan la sensación de fortaleza. Cada viernes a la 1 de la tarde, Julián Vigara abre Universo Maite, el espacio de divulgación de confitería Maite, en Más de Uno Murcia, para descubrir cómo se edificó nuestro paisaje. La planta baja se dividía en 3 grandes estancias, dependencias de la casa, cuadras y patio. Onda Cero, región de Murcia, tu radio.